Acompáñeme por favor en su Biblia a Éxodo capítulo 3, versículo 11. El mensaje de esta mañana es el número 6 de nuestra serie del Pacto Mosaico y yo lo he titulado El Pacto Garantizado. El Pacto Garantizado. Éxodo 3, 11. ¿Lo tiene? Leemos, dice así. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí, yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Hermano, ¿a cuánto les gustaría conocer lo que les depara en el futuro? ¿A cuánto nos gustaría a nosotros conocer? Y no solo conocerlo, ojalá poderlo controlar, ¿no es cierto? Poder controlar lo que hay en nuestro futuro. Ese siempre ha sido el deseo del hombre. Hasta ahorita el hombre sueña con esa famosa máquina del tiempo, ¿cierto? Donde pueda regresar o puede ir al futuro y conocer lo que depara el día de mañana. Y creo que todo esto se debe a que en cierta manera nos da miedo la incertidumbre del día de mañana. No sabemos qué depara. No sabemos si vendrán bienes o vendrán males. El 14 de agosto del 2007, la gente en Ica estaba haciendo su vida feliz y contenta. El 15 de agosto del 2007, las cosas cambiaron para siempre. Muchos perdieron familiares y amigos. Ese tipo de cosas son las que nos llenan de temor y de terror. ¿Qué es lo que nos depara el futuro? Incluso hay esta famosa saga de películas Volver al Futuro, donde Martin McFly, seguramente usted lo ha visto,
puede viajar en el tiempo y conocer, él sabe lo que pasa en el presente, entonces puede viajar al pasado y como tratar de arreglar algunas cosas. Pero si hay algo que me parece muy realista en esta película, es que no importa cuánto lo intenten los protagonistas, nunca llegan a tener un 100% del control del futuro. Siempre se les sale de la mano, con todo y máquina del tiempo. ¿Sabe, hermano? Nadie puede, ni Martin McFly, controlar el futuro. Nadie lo puede hacer. Pero si nosotros no podemos controlar el futuro y tenemos por delante de nosotros un juicio delante de Dios, ¿qué nos asegura que nosotros podamos sentirnos seguros, valga la redundancia, de nuestra salvación? Si nosotros no podemos controlar lo que viene a continuación, ¿qué nos asegura que el día del juicio del Señor nosotros podremos llegar a ser salvos? Es una pregunta interesante y es una pregunta fundamental para la fe cristiana. Hoy vamos a estar estudiando, hermanos, cómo el conocer a Dios nos garantiza nuestra salvación futura. Y eso a través del relato de la zarza. La semana pasada comenzamos a ver este episodio cuando el pueblo de Israel está cautivo en Egipto. Dios se ha propuesto liberarlos y para eso llama a este hombre llamado Moisés. Y el versículo 10 del capítulo 3, como terminamos viendo la semana pasada, el Señor le dijo que ahora ven, Moisés, porque yo soy el que te voy a enviar a Egipto para que lo rescates. Y ahí comienza la conversación entre Moisés y Dios. Como el primer punto en esta mañana, para poder encontrar la seguridad de nuestra salvación, yo he titulado al primer punto que Dios declara su suficiencia para salvar al pueblo. Versículos del 11 al 15. Dios declara su suficiencia para salvar a su pueblo. Lo último que acaba de escuchar Moisés de parte de Dios es: Moisés, tú vas a ir a Egipto. Y hablamos la semana pasada que seguramente eso le provocó a Moisés un colapso en todo su interior. A tal punto que apenas escucha esta palabra, comienzan a brotar las objeciones por parte de Moisés. Hasta 5 objeciones, vamos a ver. Y Moisés creo que fue muy valiente. Yo le hubiera presentado a Dios unas 50. 5 objeciones le comienza a dar Moisés a Dios para demostrarle a Dios que él se ha equivocado. Señor, piénsalo bien, piénsalo 2 veces, estás haciendo una mala elección. Es lo que trata de decirle Moisés a Dios. Pero si vemos todas las respuestas de Dios, en ninguna de ellas Dios le contradice la forma como Moisés se describe a sí mismo, sino que la respuesta de Dios es básicamente estas: Moisés, deja de verte a ti mismo y mírame a mí, mírame a mí. Dios sabía perfectamente quién era Moisés. Es más, como él lo va a decir más adelante, ¿no es Dios el que nos creó? Las actitudes y aptitudes que tuviera Moisés ¿no vienen por parte de Dios? Claro que sí. Pero Moisés presenta su primera queja, versículo 11. ¿Cuál es esa primera queja? ¿Quién soy yo? Señor, ¿quién soy yo para ir hasta Egipto y hablar a Faraón y sacar al pueblo? Y de verdad, ¿quién es Moisés? A estas alturas del juego, ¿qué es? ¿Quién es Moisés? En el pasado sí era alguien. En el pasado era el hijo de la hija de Faraón. En el pasado era uno que vivía en la casa real, de la familia de la casa real. Él había sido educado en toda la sabiduría de los egipcios. Él en el pasado era alguien, pero ahora han transcurrido 40 años.
Y de esos 40 años, Moisés llega a la conclusión de que él no es nadie. Y es cierto, él ya no es un príncipe de Egipto, es un pastor. Él no está casado con una princesa de algún reino, está casado con la hija de un sacerdote de un pueblo casi que desconocido. Él no tiene un linaje, una descendencia que porte una casta de renombre. Su hijo se llama Gersón, que más bien lo que anuncia es que Moisés ha cortado las raíces de su pasado. Él es forastero, ¿se acuerda? Ya no hay nada en Moisés. La experiencia le había mostrado a Moisés que él es nada. Y el proyecto que Dios le estaba planteando aquí a Moisés era mucho más grande y difícil que lo que Moisés podía hacer. Seguramente en el corazón de Moisés él pensaría, esto para ser posible, Dios, es necesario que tú encuentres a uno de estos líderes militares, a un tipo Rambo, que pueda incursionar en Egipto y rescatar al pueblo, o de repente uno de estos políticos poderosos y con gran poder persuasivo que negocie con Faraón y libere al pueblo. Pero Moisés no es ni poderoso, y como él lo va a decir más adelante, ni siquiera es bueno para hablar. Así que Dios, descalifícame, serían las palabras de Moisés. Señor, en todo esto yo quedo por fuera. Pero la respuesta de Dios es asombrosa. Yo creo que si lo que nosotros hacemos cuando encontramos a un amigo o una persona que nos dice, ¿sabes qué? Yo no puedo. ¿Cuál es nuestro consejo? Si puedes. Anda, anímate, inténtalo. Tú puedes. Y le hacemos hasta barra, ¿no? Pero, ¿cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Mira el versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo. O sea, no le contradijo. Señor, yo no soy nada. Yo lo sé, anda nomás. No le contradijo. Lo que estaba diciendo Moisés era la verdad. Y no le estaba informando nada nuevo a Dios. Esta es la gracia maravillosa de Dios, que Él escoge a lo que no es nada para deshacer lo que es, nos dice más adelante en el Nuevo Testamento. Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Hermano, la gracia de Dios es que Él sabe que nosotros no podemos. Hay iglesias que se encargan de tratar de convencer al pueblo de Dios de que saquen el campeón que hay en ellos. Cuando aquí Dios nos está diciendo que no hay campeón en Moisés. Ve. Pero la siguiente palabra es la más esperanzadora. Yo estaré contigo. Alguien publicó en un muro en Facebook y puso, no es quien tú eres, es con quien vas. Ese es el secreto del cristiano. No es quién eres tú. Seguramente en tu vida de cristiano te vas a encontrar un montón de cosas, de fracasos y de frustraciones, y que tú vas a terminar diciendo, no puedo. No puedo. Hermano, no importa qué tan Superman cristiano seas tú, siempre te vas a encontrar cosas que te superan y te superan por mucho. Para muchos padres el criar a hijos es un gran reto. Y por no decir para todo padre, tener una vida o varias vidas en tus manos. ¿Para cuántos padres salir a buscar el sustento todos los días es una labor agotadora que terminan el día diciendo yo no puedo? ¿Para cuántas personas la vida día a día se nos presenta con grandes dificultades y terminamos diciendo yo no puedo? Y lo que nos dice Dios es, yo estaré contigo. Y ojo que esta, si bien es cierto, esto es una palabra del Antiguo Testamento, pero Jesús hace eco de ella
en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y al final dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios le está mostrando a Moisés que cuando el hombre es débil, tiene que aprender a depender de Dios. Claro, en nuestras fortalezas, nosotros no dependemos de Dios. Quizás tú nunca hayas tenido un problema con, no sé, drogas, por ejemplo. Y quizás desde chiquito y nunca has tenido problemas, nunca has fumado. Y si alguien se te presenta con una droga, tú fácilmente le puedes decir no. Y eso es relativamente sencillo. Pero todos nosotros tenemos áreas débiles. Todos nosotros tenemos cuestiones que nos son difíciles de afrontar. Pero escucha lo que el Señor le dice a Pablo cuando Pablo exclamaba sobre sus debilidades delante de Dios. En segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 9, el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y la conclusión que llega Pablo es esta: por tanto, de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, cuando tú no logras hacer algo, sabes que eres débil en algo, y aún así logras salir adelante, la gloria, ¿a quién le pertenece? A Dios. A Dios. Estar con Moisés, esas palabras, yo estaré contigo, no significa meramente que Dios iba a ir acompañando a Moisés como cuando tú acompañas a un amigo que va a ir a hablar con su mamá, así como para darle apoyo moral, ¿no es cierto? Vamos Moisés, yo te acompaño. No, ese yo estaré contigo no era algo pasivo por parte de Dios. Ese yo estaré contigo involucra que Dios iba a actuar cuando Moisés estuviera actuando. Esto, hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener presente. Dios va a actuar en nuestra vida cuando tú actúes. El dicho popular dice, a Dios rogando y con el mazo dando, y eso es lo que refleja este dicho. Tú tienes que hacer, y cuando tú estés haciendo lo que te corresponde hacer, Dios va a estar obrando. Dios va a estar obrando. Esto, hermanos, tú no te puedes tirar sobre la cama y decir, Señor, hágase tu voluntad. ¿Cómo Dios va a hacer su voluntad sobre la tierra? A través tuyo. Señor, por favor, salva a mis hijos. Está bien que ruegues, pero ¿cómo el Señor va a salvar a tus hijos? Cuando tú comiences a hablarles de Cristo. ¿Me dejo entender? Es que tú tienes que orar para que Dios obre a través de ti. Pero cuando eso resulte, no te lleve la gloria tú. No fuiste tú. ¿Quién fue? Fue Dios. Y Dios le da una señal a Moisés. Le dice, Moisés, cuando esto te va a servir de señal, versículo 12. Cuando hayas sacado al pueblo, vas a venir a las faldas de este monte y aquí me vas a servir. Esto es interesante. La señal que Dios le está dando acá, una señal, es un instrumento que Dios está usando para mostrarle a Moisés que Él está a cargo de todo. Es como cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Tú te vas a dirigir hacia mi casa, vas a ir por esta avenida y cuando llegues al supermercado tal, ahí doblas a la derecha. ¿Me dejo entender? Entonces tú vas por la avenida y cuando llegas al supermercado tal, puedes estar seguro que estás en buen camino, ¿sí o no? Porque lo encontraste.
¿Estás seguro que estás caminando? Pero si tú caminas y caminas y caminas y nunca llegas al supermercado, ahí sí es cierto que puedes estar seguro que ya estás perdido. Lo que Dios le está diciendo a Moisés acá, ¿sabes qué, Moisés? Ustedes van a venir a este monte, fuera de Egipto, lejos de Egipto. Esto significa, yo los voy a liberar. Ustedes van a estar aquí, me van a estar adorando. Y Moisés eso le va a servir como señal para saber que él está caminando en los planes de Dios. Hay que recordar que la liberación de Egipto es la mitad del plan. ¿Cuál era la otra mitad? Meterlos a la tierra prometida. Esto lo va a hacer Dios en varias oportunidades. Vamos a ver más adelante cómo Dios le va a dar varias señales a Moisés. Pero quiero que mires el versículo 13. Otra objeción por parte de Moisés. Señor, mira, yo voy a los hijos de Israel y les voy a decir que tú me has enviado. Y ellos me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les voy a responder? Hermano, a mí me parece rara la duda de Moisés. Imagínate tremenda noticia. Dios va a venir y nos va a liberar a todos. Semejante noticia, 400 años de esclavitud y se anuncia la liberación. Y Moisés dice, y ellos me van a preguntar tu nombre. O sea, ¿por qué fijarse en algo tan detallito como el nombre y olvidar la gran noticia? Al parecer, lo que tenemos aquí es una costumbre de la época, dicen algunos teólogos. El nombre de una persona tenía que ver con su carácter. Mira que Moisés no le está preguntando a Dios quién eres, sino cuál es tu nombre, que es muy diferente. Moisés le está preguntando a Dios cuál es tu nombre, y el nombre tenía que ver con el carácter de la persona. Nosotros tenemos que entender algunas cosas aquí para tratar de entender mejor este pasaje. El nombre que Dios le da es este, YHWH. Es conocido como el tetragramatón o el nombre de 4 letras. Es el nombre santo y sagrado de nuestro Dios. Este nombre al parecer no era desconocido por los patriarcas. Y eso explicaría por qué todavía en el libro de Génesis se menciona el nombre de Jehová. Ellos lo conocerían en sí mismo. Pero el punto acá no es cómo te llamas, sino qué es lo que transmite tu nombre, cuál es la cualidad que tú vas a mostrarnos que nos va a dar la seguridad de la redención. Y eso es lo que estaría Moisés preguntando a Dios. Ellos me van a decir, ¿qué garantía nos da Dios de que nos va a liberar? Recuerda que los nombres en la Biblia transmiten la personalidad de la persona. Por ejemplo, ¿qué significa Abraham? Padre de multitudes. ¿Qué significa Isaac? Risa. ¿Se acuerda por qué lo llamaron risa? Por la risa de su mamá cuando escuchó la noticia de que iba a quedar embarazada siendo ya vieja. Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador, suplantador. ¿Qué hizo Jacob? Engañó y suplantó. El nombre tiene que ver con las características de las personas. En este caso, Dios está dándoles su característica, que es el nombre de Dios. Él les dice que ellos pueden estar seguros que Él va a cumplir su promesa, porque Él es el que es. Este nombre tiene que ver con el verbo ser en hebreo. Yahweh, Yahvé, o como nosotros nos ha llegado hoy, como Jehová. Este nombre tiene que ver con el verbo ser. Yo soy.
ustedes pueden estar seguros que yo voy a cumplir mi promesa porque yo soy. Para poner un contraste a esto, creo que todos nosotros, o por lo menos la mayoría, hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir, ¿cierto? Por decirlo así, cuando, por ejemplo, yo hice una promesa y no la pude cumplir, cuando la hice, en el momento en que la hice, el Adrián, que era en ese tiempo que estaba confiado en que sí podía, que veía que sí podía, que estaba comprometido en que sí podía, es diferente al Adrián que luego se dio cuenta que no podía cumplirla. ¿Me dejo entender? O sea, el Adrián que se comprometió y el Adrián actual sufrieron una variación. Yo no puedo decir, yo soy el que soy cuando rompo una promesa, porque allá me comprometí, aquí ya cambié. ¿Me dejo entender? En eso, así nos va a ayudar esto a entender el nombre de Dios. Lo que Dios quiere resaltarle aquí al pueblo es que Él va a cumplir su promesa porque Él no cambia. Él es absolutamente inmutable. El Dios que se había comprometido hace 400 años atrás con Abraham, con Isaac y con Jacob, es exactamente el mismo Dios que está parado delante de Moisés y no ha cambiado en lo más mínimo. Y también es el mismo Dios que tenemos el día de hoy y que tendremos por siempre y para siempre. ¿Qué nos garantiza que las promesas de Dios se cumplan? Que Él nunca cambia. Él siempre es. Si Dios lo prometió, no importa qué tan adelante vaya a cumplir su promesa, Él está tan comprometido y tiene tanto poder para hacerlo como el mismo día en que hizo la promesa. Eso, hermanos, a nosotros nos ayuda a nuestra fe. Eso nos ayuda a entender a Dios. Escucha lo que dice Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 17. Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escucha cómo se describe el Señor Jesucristo a sí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, Dios no se puede debilitar, ni nada puede provocar una frustración en la promesa de Dios. ¿Se acuerda de la zarza ardiendo? Esa llama que se sostiene sin la necesidad de combustible. Ese es el nombre de yo soy, puesto de una manera gráfica. Yo les voy a cumplir lo que he prometido, porque yo no necesito ni de nadie ni de nada para poder cumplir lo que les he dicho. Ese es el nombre de Dios. No importa, hermano, yo no voy a ser el mismo dentro de 10 años. Yo voy a haber cambiado. Es más, muchos de mis pensamientos también van a haber cambiado. Es más, no estoy seguro de ser el mismo mañana. Pero puedes estar seguro una cosa: pasarán los cielos, pasará la tierra. Ayúdeme a terminar. Pero mi palabra no pasará. Eso es lo que el Señor nos dice. No importa las circunstancias, no importan las dificultades que se nos presenten. Si el Señor ha prometido algo, eso se cumplirá indefectiblemente, porque Él es el gran yo soy. No hay obstáculo, no hay nada que lo pueda evitar. Ahora, esto debería ser suficiente para
llenar el corazón de Moisés y hacerlo que salga hacia Egipto. Pero nuestro Dios es rico en misericordia, sabe que Moisés es débil, como somos débiles nosotros, y Dios le va a dar a Moisés cierta garantía. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Dios garantiza la salvación al proclamar las reacciones a su voluntad. Hay como una garantía en esto y voy a explicarlo. A nosotros no nos gustan los spoilers. ¿Sabe lo que son los spoilers? Un spoiler es aquello que hace un aguafiestas cuando te cuenta el final de la película que tú todavía no has visto. Y te arruina toda la película. Eso es un spoiler. A nadie nos gusta que nos cuenten de anticipado lo que viene a continuación. Le quita el chiste. Pero en este caso, Moisés necesitaba que Dios le hiciera un spoiler de lo venidero. Moisés necesitaba que Dios le mostrara qué era lo que venía, porque lo que venía no era nada fácil. Hay numerosos hombres y mujeres que dicen que pueden predecir el futuro. La gran mayoría de ellos son una bola de charlatanes, que lo que hacen es darte como una galletita de la fortuna, te dicen cosas demasiado generales. Este año tu vida va a ser fuertemente sacudida. Claro, con el terremoto del domingo pasado ya lo fue. O pueden ser para bien o para mal, es algo demasiado general, lo puedes interpretar de 1.000.000 de maneras diferentes. Pero, peor aún es cuando una persona dice algo que va a suceder y no llega a suceder, como las 1000 veces que se ha acabado el mundo. Para los que son modelos del 2000 en adelante, déjenme decirle que para el año 2000 estábamos seguros que el mundo se acababa. La humanidad estaba segura que para el año 2000 se terminaba todo. Bueno, no todos, obviamente, pero le estoy hablando exagerado. Y ya vamos llegando casi al 2020. ¿Qué demuestra esto de las personas que decían que en el año 2000 se acababa el mundo? ¿Qué demuestra de sus caracteres? ¿Ah? ¿Que eran depresivos? No, pero ¿qué demuestra sobre ellos? Sobre su palabra. Son mentiras, son mentirosos, charlatanes. Dicen y no se cumplió. Y es que esto es algo así. Cuando la persona dice que va a suceder algo y no se cumple, pues queda en evidencia de que es un reverendo mentiroso. Es lo que el Señor decía acerca de los profetas en la ley. Escucha lo que dice Deuteronomio 18:22. Y si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló tal profeta, por tanto no tengas temor de él. Es más, los profetas se jugaban la vida cada vez que hablaban, porque nos dice en ese mismo capítulo, pero el versículo 20, que si la palabra de un profeta no se cumplía, ¿sabe lo que tenía que hacer el pueblo? Apedrearlo, matarlo. Tal profeta morirá. Ahora Dios está haciendo de profeta, por decirlo así. Le está diciendo a Moisés, Moisés, esto es lo que viene en el futuro. No se lo está diciendo como un pronóstico. Por ejemplo, esta semana va a jugar Costa Rica-Perú. Una cosa muy diferente es que yo diga, de repente se repite el mismo resultado que la vez pasada y les ganamos. Yo estoy refiriéndome a un dato histórico, ya no es mi culpa. Otra cosa es que yo dijera, Costa Rica va a empatar con Perú, ya dejémoslo en empate porque ya me dieron feo. Costa Rica va a empatar con Perú 2-2. Y goles de fulano y sutano y mengano y sutano a tal minuto, a tal minuto, a tal minuto y a tal minuto. Eso sería lo máximo. Si no se llega a cumplir, no, y también, y si Costa Rica gana, me apedrean igual.
Dios está haciendo aquí de profeta en cierta manera. Le está diciendo a Moisés, Moisés, mira todo lo que va a pasar. Y le dice con pelos y señales, ¿sabe lo que significa eso, no? Con detalles, le dice lo que va a acontecer. Y al hacerlo, recuerde que entonces Dios está jugando su reputación. Porque ¿qué pasaría si no sucedía lo que le había dicho a Moisés? Dios hubiera quedado como mentiroso. Hubiera quedado como mentiroso. Escucha las tres profecías, llamémoslo así, profecías, que Dios le dice a Moisés. La primera profecía es que los israelitas van a escuchar a Moisés, versículo 16. Le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la tierra, perdón, de la aflicción de Egipto a tierra de Cananeo, de Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz. ¿Qué fue lo primero que el Señor le dijo a Moisés? Vas a ir a los hijos de Israel, les vas a decir esto, ¿y qué van a hacer ellos? Oír no significa simplemente prestar atención. Oír aquí significa recibirlo, aceptarlo. ¿De verdad? Sí. Eso ya lo acepto, lo tomo como mío, por decirlo así. Es la verdad. ¿Me dejo entender? Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés. Antes de mandarlo donde el poderoso Faraón, donde ¿quién lo manda? A su pueblo. ¿Se acuerda qué fue lo último que le dijeron los israelitas a Moisés antes de escapar de Egipto? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe o por juez? ¿Que vas a matarme también, como al egipcio? La relación entre Israel y Moisés había estado rota. Lo primero que hace Dios es que esa relación se restablezca. Y esto va a servirle de consuelo también a Moisés. Ahora él ya no va a ir solito a hablar con Faraón, va a ir en mancha. Van a ir juntos. Dios le muestra a Moisés y le dice, Moisés, cuando tú le hables esto, recuerda que son 400 años donde Dios parece que ha estado en silencio. Era mucho más fácil que el pueblo dijera, ¿qué Dios? Dios ya nos olvidó. ¿Qué Dios? ¿Cuál? ¿Aquel que nos abandonó acá? Sí, hermano, nosotros decimos eso por pasar 5 años de malas. Mira una persona que tiene, por decirlo así, 5 años de malas noticias, bien difícil que vaya a creer en Dios. Ahora imagínate 400 años. Era más fácil que los israelitas lo rechazaran, pero Dios iba a mover el corazón de estos hombres y le iban a recibir. Bien, entonces Moisés, lo primero que vas a hacer, vas a hablar con ellos y te van a recibir. Si tú avanzas en el relato, ¿sabe lo que sucede? Exactamente eso, lo vamos a ver un poco más adelante en las próximas semanas. Moisés va, les dice y el pueblo de Dios lo escucha. Segundo, versículo 18 en la segunda parte. Dios le dice a Moisés, y vas a ir tú y los ancianos de Israel van a ir a Faraón y le van a decir, Jehová, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, así que vamos a salir 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Pero, dice el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Ahora viene la segunda prueba, hay que enfrentar a Faraón. Va Moisés con Aarón y todos los ancianos de Israel. Dios le arma el discurso que tiene que hablar Dios, que tiene que hablar Moisés, pero lo más sorprendente es lo que dice el versículo 19. El Señor dice,
yo sé que el rey de Egipto, Faraón, no los va a dejar ir. Y nuestra traducción dice, si no por mano fuerte. En realidad la mejor traducción diría algo así, ni siquiera con una mano poderosa. En otras palabras, aunque entre el ejército más poderoso del mundo, Faraón no va a doblegarse. Ahora imagínate que esta noticia te la está diciendo a ti, que tú no eres ni el general del ejército más poderoso del mundo, no tienes el poder político ni militar, y Dios te está diciendo, vas a ir y te van a chotear. Y ahora, ojo, que meterse con Faraón era poner en riesgo tu vida. Los reyes de la antigüedad estaban sobre todas las cosas, y ellos podían tomar la vida de cualquiera, y no había problema. No había problema. Imagínate a Moisés en este momento. Señor, o sea, tú me estás mandando una misión y como spoiler me estás diciendo que ya es un fracaso. Ya de antemano me estás diciendo que no va a funcionar, ni aunque entre el ejército más poderoso, nada va a mover el corazón de Faraón. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le hubiera dicho de antemano estas palabras a Moisés? Moisés, tú vas a ir a Faraón y él te dejará ir. Y llega Moisés donde Faraón y le dice, no. Y Dios después le hubiera dicho, ya, vamos con el plan B. Si no funcionó, entonces vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Qué hubiera pasado con la confianza de Moisés en Dios? Se hubiera debilitado. Ahí hubiéramos tenido una prueba de que Dios no controla las cosas. Pero todo salió como Dios lo dijo. Faraón, no una, 10 veces no quiso dejar ir a el pueblo de Israel. Recién con la 10ª plaga es que Faraón aceptó dejarlos ir. Ahora, pero ¿quién era el que estaba actuando en medio de todo esto? Es Dios. Es Dios. Dios quería dejar muy en claro que no eran las habilidades de Moisés, que no era el poderío de Moisés, que no era Moisés, era Dios. Dios controla toda la humanidad. Dios controla el futuro de los hombres. Y todo sucedió tal como el Señor les dijo. Una última profecía, versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia. ¿A cuál pueblo? A Israel. Yo al pueblo de Israel les voy a dar gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Esto el Señor ya lo había prometido también. Mira conmigo por un momento Génesis 15, versículo 13 y 14. Acompáñame a Génesis 15, 13 y 14. ¿Lo tienes? Aquí el Señor le estaba prometiendo a Abraham el cautiverio en Egipto. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavizada allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahora el Señor ya lo había prometido 400 años antes, Él no se había olvidado de su promesa. Ahora nos dice cómo va a funcionar con esto, cómo va a despojar. Hermanos, no tenemos que entenderlo como un saqueo. Es más bien el pago de la CTS de los israelitas. 2, no iban a ser los hombres quienes por la fuerza le iban a arrancar las cosas a los egipcios. ¿Quiénes iban a ir? Las mujeres, y no iban a ranchar, iban a pedir. A ver, ándale, pídale a tu patrona sus joyas de oro, sus joyas de plata, sus vestidos más costosos.
Y eso que ahora no somos esclavos, somos trabajadores. Eso solamente lo podía hacer la gracia de Dios. Esta señal era para manifestar que Dios da gracia cuando Él quiere dar gracia. Ni el corazón de Faraón se va a endurecer, pero el corazón de Egipto, ¿qué va a suceder? Se va a ablandar. Él controla las dos cosas: el corazón duro de Faraón y el corazón suave de los egipcios. Las dos cosas están en sus manos. Estas profecías se van a cumplir al pie de la letra. Más adelante los israelitas van a necesitar de todas esas riquezas porque tienen que construir el tabernáculo. Y de allí van a sacar el oro, la plata, las joyas, todo lo que utilizaron para construirlo. Pero estas profecías están allí para que Moisés estuviese seguro de que Dios va a cumplir su palabra. Cuando el día que Moisés fue a los israelitas y los israelitas aceptaron su palabra, su fe se fortaleció. Cuando fue al faraón y el faraón lo choteó, su fe se fortaleció. Cuando fueron a pedir a los egipcios y los egipcios les dieron, la fe de Moisés se fortaleció. Cuando nosotros vemos los hechos de Dios en la historia, ¿qué tiene que suceder con nuestra fe? Se tiene que fortalecer. Y eso es, hermanos, lo que quiero que me entiendan el día de hoy. Si el futuro no lo conocemos, no tenemos la más remota idea. Es más, no solamente hay amenazas externas en nuestro camino de aquí al cielo. ¿Sabes cuál es la mayor amenaza? Tú mismo. Somos tan débiles, tan torpes, hermanos, somos personas necias y continuamente estamos allí haciendo lo que, como diría Pablo, todo lo que quiero hacer, no lo hago, y todo lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué nos garantiza de que se va a cumplir, que vamos a poder llegar a ser salvos? ¿Sabe lo que nos garantiza? Que nuestro Dios lo prometió y nuestro Dios no cambia. No hay amenaza externa. Pastor, es que fulano de tal hizo tal cosa y me sacó de la iglesia. No, nadie te saca de la iglesia. Ni aún tú mismo puedes ser un obstáculo al Señor. Escucha lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pablo dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, nuestra salvación está segura porque está en las manos de Cristo. Nuestra salvación está segura porque está sellada por la sangre de Cristo. Si el antiguo pacto, que tenía un carácter transitorio, fue ejecutado de una manera tan firme por nuestro Dios, cuánto más el nuevo pacto, el eterno pacto sellado en la sangre de su Hijo, en el cual tú y yo nos encontramos hoy. Cuánto más nosotros no deberíamos reposar y decir: Señor, gracias, porque en ti está segura mi salvación. Es lo que el Señor Jesús le decía a las personas cuando veía a los israelitas tratando de hacer obras para salvarse. Ellos veían cómo llevaban al templo sus ofrendas, cómo trataban de cumplir todas las cosas que los fariseos decían que se tenían que cumplir. Y el Señor les dice: venid a mí todos los que estén cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso no se lo estaba diciendo a los que nos matamos el lomo trabajando todos los días. Esa palabra se le está diciendo para aquellos que viven en angustia, en la incertidumbre si son salvos, tratando de ganarse la salvación por sus obras. No, hermano, ven a Cristo. Si tú vienes a Cristo y reposas en Él,
la seguridad de tu salvación está allí, porque Él es, yo soy, dice el Señor. Es el Señor mismo que hace 2000 años en una cruz te amó aún siendo pecador. Es el mismo Dios que en el día del juicio va a recordar que en Cristo Jesús todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, y que en Él tú tienes una herencia por los siglos de los siglos. Que tu fe esté puesta en Él y en nadie más que en Él. Nuestra salvación está segura porque nuestro Dios es inmutable. Pero también quiero hacer esta advertencia. El mismo Dios que prometió la salvación a todos los que creen, es el mismo Dios que prometió la condenación eterna para los incrédulos. Tú puedes estar seguro que como Dios no va a cambiar de opinión en cuanto a la salvación de su pueblo, tampoco va a cambiar de opinión en cuanto a la salvación de los que ponen su corazón duro. Escucha lo que dice Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 6. Que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, hablando de las obras como expresión de la fe. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hoy puedes estar seguro de esto. Si tú no estás en Cristo y hoy termina tu vida, la condenación es inevitable. Pero también puedes estar seguro de esto, que si hoy escuchas su voz y no endureces tu corazón, sino que vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él va a cambiar tu corazón duro por un corazón de carne y va a darte vida nueva en Él, de tal manera que puedas vivir tus días confiado en su salvación. Hermanos, el pacto está garantizado porque nuestro Dios nunca cambia. Alégrense los justos y los injustos escuchen con atención. Dios nunca cambia. Eso va a ser o tu mayor alegría o tu mayor dolor por toda la eternidad. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges?